Es un invitado de lujo. Es un invitado de lujo porque en este programa de Y Entonces, todo aquel que tenga cosas positivas que mostrar es bienvenido. Si además de todo ha tenido una trayectoria de vida coherente, es realmente digno de ser aplaudido. Él es un diputado de la República, un diputado por el Distrito Nacional, por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo, que siempre la gente ha preguntado cómo él tiene sus votos guardaditos. No importa quienes lleguen, por el partido que sea, la bulla que se haga, lo que ofrezcan, él siempre es votado y votado de manera mayoritaria. Significa que lo está haciendo bien. Tiene ya muchos periodos legislativos y muchos proyectos de ley realmente impactantes. Esta noche quiero saludar a don Tobías Crespo, de verdad agradecerle en el alma a este querido amigo, hermano, compañero, estar con nosotros esta noche, pero sobre todo agradecerle por su concepto de inclusión, por su concepto positivo, por su concepto precisamente de ser lo que debe ser un legislador, una persona que representa a su comunidad y que se da a ella. Para nosotros es un placer y un gusto tener a Tobías Crespo, diputado, con nosotros esta noche. Querido, un abrazote del alma, lo sabes. Buenas noches, doctora, mi amiga, mi hermana Taina Gotro. Para mí es lujo estar contigo, con usted, aquí en este programa que he estado en varias ocasiones en Y Entonces, y participar contigo precisamente en los temas que impactan y que benefician a la comunidad. Gracias por tu invitación y saludando también a los televidentes que durante creo que más de 15 años te seguimos en este espacio. Gracias. En estos días vi con mucha alegría que el diputado José Horacio, un chico joven que realmente también se ha dado a respetar en la Cámara de Diputados, presentaba un proyecto de ley que fue aprobado en 2 lecturas, que es de tu autoría. Hablamos de algo significativo porque es un proyecto que habla de inclusión. Hablamos de conectar a las personas con diferentes tipos de capacidades a poder estar comunicados. ¿De qué hablamos y cómo le nace al diputado Tobías Crespo esta iniciativa? Bueno, pues nosotros hemos depositado y ya se ha aprobado 5 veces, ha ido al Senado y ha perimido, esta es la 6ª ocasión, y se ha aprobado de manera unánime. Todos los legisladores de todas las bancadas nos han dado el respaldo, porque nadie le dice que no a la discapacidad. Y en ese sentido, como un mandato de las Naciones Unidas, de la resolución de la Convención de las Naciones Unidas por la discapacidad, que estableció que todos los gobiernos establecieran medidas legislativas y administrativas para derribar barreras de comunicación entre las personas con problemas de discapacidad auditiva y problemas de discapacidad visual, y bajo el entendido de que nosotros como legisladores y representantes de cada uno de los dominicanos y dominicanas, pero también Taina tiene una historia que nos impacta mucho a nivel particular. Mi hermano mayor, Luis Manuel, fallecido hace alrededor de 10 años, fue sordo. Estudió en la escuela de sordos, se graduó, se hizo bachiller. Mi madre fue maestra de sordo, le dio clases a él. Mi mamá vino en el año 1969, yo tenía 1 año, tú sabes que somos 10 hermanos, y vino de Asua con una idea de darle la educación a mi hermano que ella no podía conseguir en Asua. Vino con todos nosotros y estudió en la, educación especial de sordos, retardo de sordos, se hizo técnica y también licenciada en educación especial. Wow. Se formó a nivel internacional en todos los temas de la discapacidad e incluso fue fundadora y una de las directivas principales de lo que hoy se llama el Departamento de Educación Especial del Ministerio de Educación. Entonces, nosotros conociendo esta realidad vivida que nos impactó y interactuando desde muy pequeño con mi hermano, con comunicarnos, que mi madre como estudió
la parte de educación de sordos y comunicación, nos decía que primero le leyéramos los labios, luego que si no nos entendía, pues le hiciéramos, habláramos el lenguaje de señas o el abecedario, que tuvimos todos que aprender el lenguaje de señas. Pues precisamente nuestra madre volvió a Asua y fundó un comité gestor por la educación especial para que las madres de Asua no tuvieran que venir a la capital como ella tuvo que venir y que tuvieran allá un centro de educación especial, pero este era integral. Atiende sordos, ciegos, síndrome de Down, autismo, problemas de motricidad y de educación inicial, problemas de retraso de aprendizaje. Fue un modelo, fue el primer modelo de lo que hoy le llaman los CAI, de los Centros de Atención Integral a la Discapacidad. Ya mi mamá, en el año 1982, que le detectan cáncer, pues retorna a Asua, lleva la carrera de educación especial en UTESUR, la Universidad Tecnológica del Sur, que está en Asua, lleva a los maestros de aquí, que ella estudió en la Universidad Pedro Enrique Ureña, donde se graduó, y logra su objetivo, logra completar esa escuela que hoy es la escuela a la entrada de Asua. Es pública, inicialmente era un comité gestor de nosotros, de la familia y de varios asuanos presentes y ausentes, y eso nos llevó a nosotros interactuar. Y hoy por hoy ya nosotros tenemos aprobado, ya retomando al proyecto de ley, que esperamos que los senadores le den el mismo trato, el proyecto de ley que regula la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva y el sistema braille para las personas con discapacidad visual. Busca en primer lugar establecer la lengua de señas dominicana como lengua autóctona, porque tiene un carácter no solamente lingüístico, sino cultural, porque cada una de estas comunidades y en cada uno de los países, aunque hay un lenguaje de señas internacional con algunos códigos y símbolos, cada país tiene sus códigos y sus lenguas específicas, ¿verdad? Como y diríamos su dialecto, es decir, que tiene también un componente cultural y lingüístico, pero a la vez establece que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el MESIT, el Ministerio de Educación y el CONADIS deben formar, doctora Taina Gotroal, un intérprete en lenguaje de señas. No sé si tú sabes las precariedades que están pasando las comunidades con problemas auditivos, que tienen que a veces para pagar un intérprete recolectar de 30 a 40 mil pesos, se juntan en grupos de 5, de 7, de 9 a hacer serruchos, y es porque no hay una gran cantidad de intérpretes en lenguaje de señas. Nosotros estamos, e incluso ni siquiera hay una institución oficial del Estado que homologue y certifique quiénes son los intérpretes, que lleve un registro y que estos intérpretes se han llevado al sistema educativo para derribar barreras de comunicación entre las comunidades sordas, los que no son sordos, los ciegos y los que no tienen problemas visuales. Establece también que los discursos del presidente de la República, el presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, los noticiarios, establezcan un intérprete en lenguaje de señas para que las noticias estén informados, el derecho a la información, el derecho también a expresarse. Esto tiene un componente de derechos humanos muy importante, porque lo trabajó en la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y la Comisión Permanente de Educación. Pero a la vez, doctora, este proyecto de ley establece que todas las oficinas e instituciones del Estado que den servicio al público definan y establezcan todas las informaciones auditivas y visuales para orientar, informar a estos ciudadanos cuando se acercan o se apersonan a buscar un servicio. Cuando yo fui director general de tránsito terrestre del 2004 al 2010 en el Ministerio de Obras Públicas, antes de ser diputado, mi hermano estaba vivo en ese momento, era presidente del Club Nacional de Sordos, y dedicamos un día a los sordos. Ellos iban los miércoles, durante todo el día le di el lenguaje de señas a todo mi personal, a la oficina de servicio al cliente, el personal que atendía al público, se le traducía la charla, se le traducía el examen, no así la respuesta, se le traducía el teórico y se le orientaba en todo el proceso. Y en la restricción se le ponía la condición especial de que era sordo, de que necesitaba audífono, de que tenía prótesis,
porque en el caso de los ciegos no podían tener licencia, pero los sordos se dedican más y se enfocan más en la conducción porque no tienen la distracción de la música, de la parte de ruido que muchas veces distrae a los conductores. Eso por ese lado. Busca también que el Ministerio de Educación, la MESI, bueno, aquí incluye Infotec también, porque el lenguaje de señas no es una carrera, es un diplomado o un curso de posgrado que se le puede dar a personas que a nivel de la lengua lingüística puedan llevarlo. Eso permitirá que todo el sistema educativo tenga intérprete, porque la gran aspiración es que en cada escuela hayan aulas para la inclusión y que tengamos estos intérpretes. Ya nosotros empezamos a dar el ejemplo, Taina, la Cámara de Diputados contrató 2 intérpretes, uno en la mañana, uno en la tarde. Estamos traduciendo las sesiones en vivo, en línea, con intérprete en lenguaje de señas. A propuesta nuestra, la Cámara de Diputados está traduciendo los 277 artículos que tiene la Constitución al lenguaje de señas. Ya lo habíamos hecho en una gestión anterior al sistema Braille. Es decir, si una persona ciega quiere saber sus deberes y sus derechos y leerse la Constitución, puede ir a la Cámara de Diputados porque la tenemos en el sistema Braille. Entonces ahora estamos trabajándola para llevarlo al sistema, al lenguaje de señas, porque si nosotros somos el Congreso, somos que aprobamos las leyes, debemos dar el ejemplo. Entonces también este proyecto de ley establece que el Ministerio de Educación junto con la MESID definan o entreguen a través de los programas de políticas sociales hacia los sectores más vulnerables, porque más del 80% de las personas en condiciones de discapacidad visual y auditiva son pobres, son vulnerables, están en el primer y segundo quintil y necesitan el apoyo y la mano solidaria del Estado. Entonces hay unos software de traducción que se llaman, el más usado se llama JOTS, traduce de texto a speech y speech to text, es decir, de texto a sonido y de habla a texto, y con lo cual las personas ciegas o con problemas visuales pueden estudiar, pueden hacerse profesionales, pueden tomar una cátedra, una materia, pueden hacerse bachiller y desbloquean los obstáculos y las barreras de comunicación. Es un proyecto muy bonito, muy interesante. Yo quiero agradecer a todos mis colegas que durante todo este tiempo lo han sancionado de todos los partidos políticos en 5 ocasiones y apelar, por eso me voy a mover con mis colegas senadores de la Fuerza del Pueblo, mis colegas que fueron diputados y ahora son senadores del PRM, del Partido Reformista, del PLD, para que ya en el Senado, como ellos lo habían trabajado en la Cámara, no vuelva a perimir. Mira, las comunidades sordas y ciegas han hecho protestas, incluso han bajado del Parque Independencia al Congreso. Hace un mes fueron al Tribunal Constitucional y sometieron un recurso para que los congresistas definitivamente aprobemos ya esta ley, porque por omisión estamos dejando de que ellos tengan derechos y deberes. Entonces, estamos en un buen momento. Te agradezco que aprovecharas la ocasión de que, como la semana pasada se aprobó en carácter de urgencia y en 2 lecturas, todavía le falta una legislatura. Quiere decir que tenemos hasta el 27 de julio de este año para que el Senado haga las discusiones, establezca los debates, si hay que hacerle modificaciones, la haga, y si en caso de no hacerla, la apruebe y se promulgue, y si tiene que devolverse a la Cámara de nuevo para nosotros acoger esas modificaciones, pues nosotros las acogemos y que finalmente tengamos ya esa ley. Wow, excelentísimo. Vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos, ¿quiénes podrían necesitar hacer uso de esta ley? ¿Solamente las personas con condiciones especiales de discapacidad auditiva o capacidad visual? Realmente no. Cuando regresemos, continuamos con el diputado Tobías Crespo. Una pequeña pausa, ponga atención a estos mensajes que hacen posible que podamos llegar a sus hogares y regresamos en breve.
Comenzamos con el diputado Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo. Hablamos de un proyecto de ley ya aprobado en 2 lecturas en la Cámara de Diputados y ahora está la pelota en la cancha del Senado, que es un proyecto bellísimo. Es el proyecto de inclusión para las personas con discapacidades auditivas y visuales. Hablamos del proyecto de ley de lenguaje de señas para las personas sordas y de lenguaje a nivel de lo que es el sistema Braille para las personas con discapacidad visual. Antes de irnos a la pausa preguntábamos, solamente las personas que tengan capacidades diferentes a nivel de lo que es estos 2 sentidos importantísimos de lo que es el oído y la visión, son los que necesitarían de que se apruebe esta ley. Pues miren que no. Todos, porque estamos hablando de un mundo conectado. Tal vez si usted en su casa o en su entorno ha tenido una persona, y sobre todo un niño o un joven con algunos de estos tipos de capacidades diferentes, usted se dará cuenta de lo que significa en el hogar. Yo lo viví con un amigo que en un momento determinado, precisamente incluso fue diputado, tuvo que salir del país a buscar una persona y traerla a su hogar, pagándole mucho dinero para que esa persona ayudara a la familia, a este chico a comunicarse, porque cuando llegó a la edad de ser teenager, tenía una rebeldía muy grande porque él quería comunicarse y no podía, precisamente. Recuerdo este caso. Tobías, sé que conoces bastante y para poder llevar este anteproyecto y presentárselo a tus colegas, tuviste que investigar bastante. ¿Es grande la comunidad de personas con discapacidad auditiva y visual en República Dominicana? Sí, quiero indicar primero que el sistema Braille no es un lenguaje, es un sistema de lectoescritura, de puntos y códigos, a diferencia de la lengua, que sí es un sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos que contactar, ¿verdad?, a todas las comunidades, a todas las ONG, las instituciones oficiales, las escuelas que trabajan con los sordos, con los ciegos, los patronatos, el Ministerio de Educación, el CONADIS, el Indotel, la MESID, Ministerio de Educación, ministro y también la directora o los diferentes directores del Departamento de Educación Especial. Pero hay un censo que establece que el último que tenemos al año, sabe que los censos se hacen cada 10 años, claro, que es un 3% de la población que tiene alguna condición, de 11 millones casi, 10.5 millones de habitantes, y nosotros lo experimentamos, Taina. Tú, por ejemplo, tenías un amigo, pero no hay nadie en su familia no haya tenido una persona con problemas de motricidad, de sordera, de visión, de problemas de retraso, es decir, alguna condición especial que le permita que uno tenga que establecer mecanismos no solamente de comunicación, sino de soporte. Quiero decirte que muy por el contrario, esta ley no solamente va para esas comunidades, va para derribar barreras de comunicación entre los que no estamos en esas comunidades y los que sí están. Es un mecanismo, primero, de derechos humanos, segundo, de comunicación, tercero, de educación y cuarto, de inclusión, porque al final todos estos elementos incluyen y permiten que estos ciudadanos no sean discriminados o puestos a un lado. Pero no solamente eso, darle las oportunidades. No sé si tú sabías que cuando una persona sorda va a la justicia y tiene un problema a nivel de la justicia, el juez tiene que mandar a buscar un intérprete en lenguaje de señas para poder, si es testigo, validar de manera jurídica, ¿verdad?, que esa persona, su declaración es la que está diciendo, y eso lo avala un profesional. Pero también cuando las instituciones están dando servicio al público, si estuviesen los mecanismos de personas en intérprete y también para los ciegos, pues pasaría menos trabajo. O si un agente de la DGC a una persona que tenga una licencia de conducir y que tenga su restricción, supiera manejar por lo menos el lenguaje de señas, la parte básica,
puede fiscalizar e interactuar con una persona que en la calle está conduciendo y que tiene una licencia y que por ende la comunicación no se puede dar y puede darse hasta elementos de violencia por un tema de no saber interpretar lo que la persona sorda está diciendo. Es decir, que este proyecto va a interactuar e impactar las instituciones públicas, privadas, y el país estaría dando cumplimiento al mandato de las Naciones Unidas sobre la Convención de los Derechos de la Discapacidad y nos colocaría en un buen sitial desde el punto de vista de un país que cumple con la inclusión. Diputado, usted le hizo un llamado a sus colegas de la Cámara Alta, pero ahora yo quiero que todas las personas que nos estén viendo, que conozcan a un senador, a todas las personas que nos estén viendo que pertenezcan a algún partido político, algún movimiento, que de una u otra manera los jóvenes que fueron a la Plaza de la Bandera en su momento a protestar, todo aquel que se sienta responsable precisamente de que tengamos que mejorar diariamente, ser un mejor país, todos en este momento hagamos causa común para lograr que en el Senado definitivamente se apruebe este anteproyecto y se convierta en una ley. Señores, ya ustedes han escuchado al diputado Tobías Crespo. El diputado Crespo nos ha explicado, primero nos ha dado una cátedra de lo que es prepararse para presentar una iniciativa y un anteproyecto de ley. Han hecho todo el periplo. Esta comisión ha ido y ha tocado todas las puertas, ya a nivel de las comisiones respectivas de las diferentes instituciones están sensibilizados. Yo espero que también lo estén nuestros representantes en el Senado, pero todos nosotros hagamos esto efectivo. Es más, Tobías, yo voy a pedir que cuando se vaya a conocer este anteproyecto en el Senado, hagamos un hashtag para que lo hagamos viral. Aquí se hace viral a veces cualquier cosa, a veces cosas que no tienen ninguna importancia. Esto sí debe ser viral. Para nosotros estimular a nuestros legisladores en la Cámara Alta para que se apruebe de manera definitiva. Y como tú dices, que si debe ser regresar a la Cámara de Diputados para ver alguna modificación que ellos hayan hecho, ustedes puedan verlo. Y antes de terminarse la legislatura de este año, nosotros podamos enviar ya definitivamente a que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley, definitivamente. Un mensaje final para todas las personas que de una u otra manera tienen que ver en República Dominicana con hacer posible que iniciativas como estas, cualquier otra, se conviertan en una ley, sin importar la bandería, los colores políticos. Así como nosotros como dominicanos sabemos unirnos ante desgracias, sabemos a veces se abre un maratón, se habla de una señora que pide para sus hijos, que necesita que no se le muera un hijo y todo el mundo hace presencia. Me gustaría en este momento, porque tú puedes, porque tú eres un legislador inclusivo, tú eres un legislador coherente, respetuoso, que le hagas un llamado a todos los políticos dominicanos para que por Dios, cosas como esta se hagan posibles y nosotros avancemos hacia ser un mejor país. Y muchísimas gracias, Tobías, por estar una vez más en Y Entonces. Siempre es un lujo tenerte. Atención a las últimas palabras de este legislador, que de verdad que nos enorgullece a todos. Bueno, gracias, doctora, por darme esta oportunidad de dirigirme no solo a los senadores, que yo creo que la mayoría de ellos están sensibles porque ya lo trabajamos en la Cámara de Diputados, solamente faltarían los nuevos, los de nuevo ingreso, sino a todo el país, no únicamente a la clase política, que muchas veces las políticas públicas y las decisiones de nosotros, los políticos, son determinantes y fundamentales, sino a todo el dominicano y dominicana que se sensibilice sobre estos temas,
porque la condición de la discapacidad nos puede llegar por algo congénito, nos puede llegar por una enfermedad, nos puede llegar por un accidente de tránsito, y cada uno de nosotros, aunque no la tengamos, podemos ser en el futuro, ya sea inmediato o a largo plazo o en el corto plazo, objeto de una condición de discapacidad. Esas comunidades nos están esperando, esperan por nosotros. Nosotros somos solidarios y creemos que aún con todas las ayudas, y te lo digo porque muchas veces lo trabajamos con mi hermano Luis Manuel, con toda la ayuda, con todo el soporte que las instituciones públicas, privadas, las fundaciones, podamos darle a estas personas, en algún momento incluso pudiesen sentirse discriminadas, porque la condición persiste durante vida tenga. Entonces nosotros hacemos un llamado a todo el país que no solamente se convierta en viral por el hashtag, sino también que internalicemos todo esto como una filosofía de vida, de darle la mano, de ser solidario y de ayudar a cualquier persona que esté en una condición como esta. Es mi mensaje final, y que no tengamos que esperar que la condición nos llegue a nosotros o a un familiar. Wow. Y entonces, Tobías Crespo, muchas gracias de nuevo, muchas gracias de verdad, querido. Siempre lo vamos a estar molestando para usted volver ahí entonces. Siempre es un lujo tenerlo. Muchas gracias. Gracias, doctora. Que Dios le bendiga. Amén. Igualmente.